8 de la mañana con 52 minutos. Continuamos analizando con los especialistas, con los agentes además involucrados también lo que es todo el tema político. ¿Y a qué nos referimos, no? A cómo algunos sectores se pueden ver afectados, por no decir que la gran mayoría, con lo que sucede entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, con lo que sucede ahora que ha asumido como presidenta Dina Boluarte. Y conversamos de ello con Pablo Elí Ocaña, decano nacional del Colegio de Profesores del Perú. Buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. Muchas gracias, Giovanna. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Efectivamente, estamos en una situación compleja y difícil para el país. Sin embargo... ¿Y cómo avisora, lo interrumpo, porque cómo avisora el sector educación lo complejo y esta nueva crisis que está viviendo el país? Se lo pregunto porque el sector educación es el sector que no solo estuvo apoyando al presidente, ¿no?, sino el sector que más esperaba de sus promesas también desde la campaña. Efectivamente, el magisterio peruano asumió esa responsabilidad y tuvo mucha esperanza en el presidente Castillo, porque él ofreció una serie de cambios, de reformas y atención a las demandas de los maestros y también de los educadores, de los educandos. Sin embargo, él de presidente lamentablemente no cumplió las promesas que había indicado durante el proceso electoral, incluso quedaron muchos temas pendientes y sin embargo, a pesar de las propuestas que se hicieron, siempre él intentó dialogar con el sector más cercano a él, es decir, una organización sindical que reconocieron de la noche a la mañana, el FENATE Perú, con quienes lamentablemente coparon cargos en el Ministerio de Educación, trataron de dirigir algunas políticas educativas, pero como viene del campo de la inexperiencia y de la poca responsabilidad que ellos tenían constantemente en sus condiciones de representantes sindicales y otros desde las regiones, lamentablemente el Ministerio de Educación, lejos de ser una institución rectora en materia educativa, se convirtieron como una institución que estaban más orientado a llenar funcionarios con personal dedicado a fortalecer solamente la línea política del presidente. Por tanto, creo que uno de los temas a corregir en esta etapa es eso. Y por otro lado, también tuvimos 3 ministros, sí, acuérdate. Y entonces eso lamentablemente afectó definitivamente la imagen del Ministerio de Educación y sobre todo también ha generado incertidumbre. De tal manera que esos cambios que en nada beneficiaron solamente terminaron perjudicando a los maestros del Perú y sobre todo evitar hacer los cambios que se había pensado, entre ellos, por ejemplo, reforma curricular, entre ellos, por ejemplo, atención a las demandas de los maestros que tenía que ver con capacitación, formación docente, acompañamiento y, como no, también lo que son remuneraciones. Sí, profesor Pablo Elí Ocaña, muy buenos días, le saluda Carlos González. ¿Y cómo se observa desde el Colegio Nacional de Profesores del Perú la designación de Dina Boluarte como nueva presidenta de la República y también la composición de su gabinete? ¿Usted cree que le va a dar viabilidad esto al país para solucionar la crisis política? Nosotros hemos visto que era la única salida en el momento. Lamentablemente el golpe improvisado que hizo el señor Castillo no dio otra alternativa más que darle la salida constitucional, que darle la responsabilidad de la presidencia a la señora Dina Boluarte en su condición de vicepresidente. Sin embargo, también en un pronunciamiento público como Colegio de Profesores hemos manifestado que esta salida debe ser coyuntural, porque requerimos una salida mucho más estructural, más general, que signifique adelanto de elecciones y elección de nuevas autoridades. Ese proceso debe ser en base a una serie de procesos o de reformas de la Constitución política, porque tampoco es sencillamente llamar a elecciones y punto, sino también hacer reformas en la Constitución que signifique, por ejemplo, que las personas involucradas en la corrupción o en investigaciones que comprometen su responsabilidad en el sector público y otras, no deben participar como candidato. Y eso creo que choca entre muchos sectores políticos que lamentablemente están buscando asumir algunos cargos en los ministerios, en el Congreso de la República. Decano, a ver, si vamos al mensaje de Dina Boluarte ya como presidenta en el hemiciclo, ella pidió un tiempo, es decir, una tregua. Si retrocedemos un poco más y recordamos estas recomendaciones de la OEA, también decía, tiene que haber una tregua en Perú porque hay una crisis muy marcada, porque los agentes ejecutivo, legislativo y judicial están golpeándose constantemente. Ustedes, los profesores, ¿le darían una tregua a Dina Boluarte? Nosotros consideramos que todo proceso requiere un tiempo. ¿De cuánto aproximadamente estarían dispuestos a darle? Un plazo prudencial, creo, razonable, es un tiempo de 8 meses.
que es el tiempo que dura para las convocatorias, para la presentación de precandidaturas, todos los procesos internos que deben vivir los partidos políticos, y por otro lado también la necesidad de discutir, por ejemplo, una reforma constitucional que si hay voluntad política sí sería posible, pero si no hay voluntad política, lamentablemente vamos a ver un país convulso, las regiones se están movilizando, hay sectores que se están aprovechando también para generar más convulsión, hecho que tenemos que observar con un criterio de objetividad y de criterio político. El hecho de cerrarse los ojos y pretender no tener en cuenta esas movilizaciones ciudadanas nos puede costar caro al Perú. Profesor Elí, el nombre de Patricia Correa Arangoitia como nueva titular de Educación, ¿cuál es la expectativa que le genera y en todo caso, cuáles son los principales puntos que debería atender de manera inmediata? En primer lugar, nosotros como colegio profesional hemos expresado que el cargo de ministro de Educación debe estar bajo la responsabilidad de un educador profesional. Sin embargo, conocemos a Patricia Correa, tiene una larga responsabilidad en el campo educativo, ha participado como miembro del Consejo Nacional de Educación por largo tiempo y por tanto tiene conocimiento y es una autoridad académica y técnica en este proceso. Nosotros saludamos la designación, pero también esperamos su inmediata toma de decisiones, por un lado, asegurando que el Ministerio de Educación tome la rectoría en diferentes campos, entre ellas, por ejemplo, las políticas de formación y desarrollo docente. Por otro lado, el tema de la currícula educativa, a fin de que los cambios que pretendió hacer el exministro sean realmente evaluadas, porque ellos propusieron algunos temas de cambio de currícula educativa en el año 2023. Sin embargo, creo, siendo propuesto de la noche a la mañana y más aún sin mayor discusión solamente de su equipo técnico, esto merece una nueva mirada. Por otro lado, necesitamos que el Ministerio de Educación se convierta en una institución eficiente en lo que es la gestión de presupuestos. Lamentamos que en estos momentos el sector de educación tenga menos del 65% de inversión del presupuesto de la República y por tanto eso es preocupante, solamente un promedio de 35% de lo que son gastos de proyecto. Lamentamos esa deficiente gestión del exministro de Educación. Nosotros habíamos expresado en varios momentos que se evalúe eso, inclusive habíamos planteado en la Comisión de Educación del Congreso de la República a fin de que se evalúe esa gestión. Sin embargo, tuvimos una respuesta nula de parte del Congreso mismo porque no quisieron proponer ningún cambio, porque en ese momento lo que más valía era, creo que, mantenerse en el cargo y no evaluar realmente los logros o dificultades que tenían los ministros. Por tanto, la ministra Correa necesita un tiempo para poder asumir estas responsabilidades. Estamos, creo, en un espacio propicio para generar esos cambios. Enero, febrero debe ser un tiempo para reflexionar, un tiempo para tomar decisiones y que en el mes de marzo nuestros estudiantes al 100% estén retornando a la escuela. Nosotros, como colegio de profesores, hemos hecho varias propuestas y lo vamos a reiterar en esta oportunidad a través de estos medios y otras. Entre ellas, por ejemplo, garantizar la mejora de los aprendizajes de los niños, entregando a los estudiantes herramientas tecnológicas, conectividad y capacitación a los docentes para que esto llegue a los niños más recónditos del país. Profesor Elí Ocaña, quería consultarle sobre el concurso de ingreso a la carrera magisterial 2022. Comenzó el fin de semana, ¿no? ¿Se ha podido garantizar que se ha desarrollado sin incidencias, sin problemas? Una respuesta breve, por favor. No hemos encontrado denuncias o quejas que visualicen dificultades grandes. Sin embargo, hay necesidad de darle tranquilidad a los docentes. En algunas zonas del país ha habido toma de carreteras que dificultaron que los profesores lleguen a su destino. El día de hoy es el segundo grupo, está dando su evaluación. Esperamos que los resultados sean adecuadamente evaluadas. Y por otro lado, también habíamos pedido, sí, nosotros, que dentro de la evaluación, el tema de la entrevista personal, siendo totalmente subjetivo, debe ser separado. En todo caso, debe tomarse en cuenta evaluaciones mucho más objetivas para garantizar una adecuada selección de los maestros. Lo que necesitamos es que los 87,000 plazas docentes sean coberturados y sean coberturados con transparencia y con responsabilidad. Perfecto, muchas gracias. Pablo Elí Ocaña, decano nacional del Colegio de Profesores del Perú, 9:01. Nosotros actualizamos la información, escuchamos el gran resumen de la hora y volvemos.